Hola de nuevo, futuras y futuros patrones. Ahora que ya tenemos la primera unidad teórica interiorizada, es el momento de iniciar la segunda, elementos de amarre y fondeo. Esta unidad es importantísima, ya que si nunca disponemos de una embarcación de alquiler, o sobre todo propia, lo último que queremos es que se nos vaya y perderla, ¿no? Empecemos. Como vemos por el índice, esta unidad es relativamente corta, ya que solo consta de 3 puntos: los elementos de amarre, nudos y fondeo. Así pues, sin demorarnos, vamos a conocer los diferentes elementos del amarre. Para empezar, debemos entender que los elementos de amarre son todos aquellos elementos que nos ayudan a amarrar, que es atar o sujetar la embarcación, por medio de cabos o cadenas. Seguidamente, dibujados como circunferencias negras, observaremos los norais, los cuales son piezas de hierro fundido clavadas en el muelle, o pantalán, que sirven para hacer firmes los diferentes cabos o cadenas. Podemos ver cómo son en realidad en la imagen de abajo a la derecha. Se ve fácil que tienen la parte superior más gruesa para evitar que se salgan las gazas. Cabe destacar que si queremos dar firme más de un cabo en el noray, la gaza del segundo se amarrará en el noray pasándola antes por el interior de la del primero. Así podremos retirarlas en el orden que deseemos al momento de zarpar. Las elipses amarillas que han aparecido ahora son las defensas. Estas son objetos flexibles que evitan que el casco de la nave se golpee contra otros buques o contra la pared del muelle. Esta barra larga que acaba de aparecer debajo es el bichero, que no es más que un asta con un gancho en su extremo. Sirve para ayudar a atracar y desatracar, e incluso para recoger objetos que han caído al agua o están flotando. Ahora bien, si queremos amarrar la embarcación al noray, como vemos en la animación, necesitaremos tener en nuestra nave algún lugar donde sujetar el chicote. Esta función la realiza la cornamusa, que tiene forma de T, y la vita, que sirve para hacer firmes cabos de mayor grosor. La guía, una pieza también firme en la cubierta, sirve para conducir los cabos o cables durante la maniobra. Y terminando con los elementos de cubierta, tenemos la roldana. Esta es una rueda de madera, hierro o plástico con el perímetro anclado, por donde se laborean los cabos y las drizas. Finalmente, fuera de la embarcación tenemos el muerto, que es un bloque de cemento, piedra, hierro o cadena que está situado en el fondo marino y firmemente sujeto. Al muerto se le unen cadenas o cabos con una boya en el extremo superior para poder localizarlo. Estos sirven para amarrar el buque, tal y como muestra la animación, y así evitar tener que utilizar el ancla dentro del puerto. Ahora vamos a hablar de los cabos, que es lo que nos hará unir todos los elementos de amarre y nuestra embarcación. En primer lugar, y para que nos vayamos acostumbrando, es importante llamar a las cosas por su nombre, y en la náutica las cuerdas siempre se llamarán cabos, al igual que decimos proa y no delante. Los cabos pueden ser de nylon, poliéster, polipropileno u otros. Además, la terminología náutica también da nombres singulares a sus diferentes partes. El chicote es simplemente el nombre con el que se designa el extremo de un cabo. El seno es cualquier arco que pueda formar el cabo entre sus chicotes, ya sea trabajando o en reposo. Seguidamente llamaremos firme a su parte más larga y principal. Y por último, la gaza es un lazo que se hace amarrando el chicote al firme. Este sirve para poder encapillar el cabo al noray del puerto o en la cornamusa de la embarcación. Pasemos ahora al segundo punto, los nudos. Cabe decir que lo mejor para entender los nudos es hacerlos. Por ello, en el espacio virtual encontraréis pequeños vídeos que explican cómo hacerlos. Los nudos no son más que lazos que al ser estirados desde los chicotes cumplen una función dependiendo de sus características. Estas funciones pueden ser apretarse más o cerrarse más sobre ellos mismos. Así pues, pasemos a conocer los diferentes tipos. El as de guía es el nudo por excelencia de la náutica y el más famoso de todos. Es un lazo que a más se estira, más se aprieta y se cierra sobre sí mismo. El nudo llano o nudo universal permite unir dos cabos del mismo tipo y trabajar en tensión. Es la manera más efectiva de conseguir un cabo más largo y se suele utilizar en maniobras como la de remolque. La vuelta de rezón es un nudo más sencillo, pero no ofrece mucha seguridad porque se podría soltar si recibe tensión de diferentes direcciones. Pasa que al ser muy sencillo y fácil de hacer, nos facilita poder amarrar cosas que están a poca tensión de una manera ágil. Por último, el ballestrinque sirve para hacer firme un cabo de manera rápida y segura. Se utiliza, por ejemplo, para amarrar las defensas. Y para terminar la unidad hablaremos del fondeo. Si lo recordamos, en la unidad anterior se ha trabajado su nomenclatura. Aquí, en cambio, hablaremos sobre su maniobra. Como sabéis, el acto de fondear es tirar el ancla hasta el fondo marino para hacer firme la embarcación.
Como vemos, la longitud de la cadena o cabo del ancla varía según si hace mal tiempo, que será de 5 o 6 veces la profundidad del fondo, o si el tiempo es bueno, que será de 3 o 4 veces. En caso de dudar sobre si hace buen o mal tiempo, lo más importante es utilizar el sentido común y aplicar la norma de la circunstancia más desfavorable. Después de fondear, el ancla se señalizará con el orinque, que es un cabo amarrado a una boya, el cual aparece en amarillo en la imagen. El orinque nos permitirá, en primer lugar, situar el ancla y, en segundo lugar, poder izarla en caso de engancharla en un fondo rocoso. Sin embargo, al fondear también puede pasar que el ancla no quede firme al fondo y que resbale. Esta acción se conoce como garreo. El garreo lo evitaremos si tenemos puntos claros de referencia, y así podemos observar que el buque no se desplaza. Nos puede confundir, sin embargo, la acción de girar o borneo. En este caso el giro es alrededor del ancla y el buque se desplaza lejos de la costa, producido básicamente por la acción del viento o la corriente. Variará su radio según la profundidad del fondo. Finalmente, a la acción de recoger el ancla, que estamos viendo en la animación, se le llama levar. La maniobra de fondeo también tiene ciertas peculiaridades que pasaremos a comentar. Lo primero es que es importantísimo saber elegir un fondo, en caso de tener la opción, primando siempre un fondo de arena antes de uno de roca, ya que las anclas trabajan mejor y al mismo tiempo es más fácil quitarlas sin el peligro de enrocamiento. Por la calidad del fondo distinguiremos entre malos o buenos tendederos. Lo segundo es el fondeo en la gira, que es la maniobra más sencilla para las embarcaciones de recreo, ya que se basa en fondear en una sola ancla. Ocurre que, sin embargo, se debe dejar una zona de seguridad, porque, como se ha explicado al hablar del borneo, podemos girar alrededor de un círculo y abordar otra embarcación. Y el tercer concepto es la vigilancia del fondeo. Para evitar problemas como el del posible garreo, tendremos en cuenta varias marcas o referencias visuales que nos ayudan a detectarlo. Además, si tenemos equipos electrónicos, tendremos la posibilidad de disponer de alarmas que nos avisarán en caso de sonda, garreo, borneo u otros. Para acabar con la unidad, nos queda hablar de la maniobra de elevar el ancla. Entendemos que tenemos nuestra embarcación fondeada como muestra el momento 1 de la secuencia. Lo primero que tenemos que hacer es pasar al momento 2, que consiste en colocarnos a la pendura siempre con la mínima arrancada. Entonces, en el momento 3, pasaremos a elevar el ancla poco a poco, ya sea con la mano si es una embarcación pequeña o con el molinete si es más grande. Finalmente, la dejaremos en posición de reposo como muestra la situación 4. Y aquí termina la segunda unidad, que es la más breve. Seguimos en la tercera.